principal. La base en nuestro sistema está en nuestra Constitución de la República. Y muchas veces nos sentimos en el ejercicio profesional que las normas constitucionales, los principios que rigen y regulan nuestro ordenamiento de derecho, se convierte en un derecho de ficción, porque se traduce muchas veces en que no es efectivo, en la manera en que se aplica el derecho constitucional. El sentimiento de los individuos dentro de una sociedad es como el sentimiento de una norma con la que tú sabes que existe, que tú sabes que realmente está ahí, pero no se percibe en el diario vivir, en la cotidianidad, como en un instrumento práctico donde tú le puedes decir, esto tú no lo puedes hacer. Porque entonces nuestra Constitución, su aplicación, la sujeta, en la mayoría de los casos, a la parte práctica de la ejecución legal del ordenamiento jurídico objetivo que nuestros legisladores van emanando y se va convirtiendo para nosotros, los que litigamos, los abogados, los ciudadanos, en un contrapeso. Es decir, para que el legislador no se convierta en arbitrario, no se vaya más allá y sepa que todas las disposiciones positivas que él va a generar, que van a producir, tiene la condicionante de no ir contraria a nuestra norma constitucional. Por lo que ese marco de principio, que es lo que en definitiva tenemos en nuestra Constitución, en este tema tiene también algunos elementos esenciales y de importancia. Cuando nuestra Constitución establece que dentro de la función judicial, la esencia del Poder Judicial la constituye administrar justicia y decidir los conflictos, crea un interés fundamental en el proceso penal, porque el proceso penal es un conflicto y lo va a resolver un juez. Ahora bien, nuestra Constitución le da a ese juez independencia, pero también le da independencia, pero también establece que ese juez tiene la obligación de someterse y cumplir con las normas que están preestablecidas en la Constitución y en las leyes. Lo que quiere decir que ese poder de administrar justicia va a estar tutelado también bajo los límites de la Constitución y de las leyes. También existe una protección en el orden del Ministerio Público. El Ministerio Público, también en nuestra Constitución, va a tener los principios a su favor que le van a reconocer su capacidad de formular y de implementar la política del Estado contra la criminalidad. Y le va a dar también la facultad de dirigir las investigaciones de característica de índole penal. Fíjese ya cómo el Poder Judicial tiene la facultad de administrar la justicia y de dirimir el conflicto, y en paralelo tenemos el Ministerio Público que la Constitución le va a facultar dentro de otras prerrogativas la investigación penal. Continuamos viendo que ese Ministerio Público, conforme a nuestra Constitución, también tiene limitaciones dentro de su marco. Es un poder que va a estar sujeto al cumplimiento también de la Constitución y de las leyes.
por lo cual él deberá actuar dentro del principio de legalidad, dentro del principio de objetividad, dentro de la unidad de que sus actuaciones se encuentren sujetas al sistema de jerarquía, y por último tendrá la facultad del principio de la indivisibilidad y de responsabilidad. Ese principio constitucional del Ministerio Público de responsabilidad también lo tiene por igual el Poder Judicial. Así que el juez que administra justicia y dirime los conflictos también tiene, conforme a nuestra Constitución, la obligatoriedad de responsabilidad sobre sus actuaciones. De esa manera, ustedes pueden darse cuenta que nuestro cuerpo sustantivo emanan de principios que van a tener y van a poder limitar las disposiciones legales que van a ser emanadas en el futuro para organizar el ejercicio y las funciones, pero que se van a tener que respetar. Y dentro de ella está siempre sujeto a la Constitución y a la legalidad. Ya el artículo 69 de la Constitución de la República viene a consagrar la garantía en favor de la colectividad, en favor de la sociedad. Y dentro de todas las prerrogativas que da el artículo 69, a mí me interesa compartir en esta introducción los principios que emanan del ordinal segundo: el derecho a ser oído, el derecho a la defensa, el derecho a conservar y a que se respete la presunción de inocencia, en el ordinal 3, y en el ordinal 8, la afirmación categórica de nuestro constituyente que dice: es nula toda prueba obtenida en violación de la ley. Esos principios que hasta nuestra Constitución va amparándonos, yo decía hace unos segundos que se convierten en ficción muchas veces, porque son letras claras, precisas, pero cuando tú estás en el pleno ejercicio, cuando tú estás como auxiliar de la justicia representando intereses y te encuentras con un juzgador y encuentras con un investigador en la fase preliminar y después un acusador como el Ministerio Público, donde esos son principios que lo colocan lejos de la esfera de la practicidad y de la realidad, entonces a eso yo le llamo que esos actores, cuando se colocan un derecho sustancial, claro, preciso, que no debe generar ningún tipo de confusión, en ficción, en un escenario de ficción, y va marcando la dirección de nuestra sociedad y va marcando la institucionalidad de nuestro país. No es sencillo lo que estoy diciendo. Tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias que al final terminan creando un estado de inseguridad jurídica en la convivencia social. Cuando entramos al análisis de la ley y vamos al Código Procesal Penal y analizamos el artículo 88, que establece que la responsabilidad de dirigir la investigación y de practicar y de ordenar las diligencias pertinentes a fin de determinar la ocurrencia de un hecho punible y determinar la responsabilidad de un individuo con respecto a ese hecho, descansa sobre el Ministerio Público. ¿Puedo seguir? Sí, claro que sí. Lo estaba escuchando, doctor. Correcto. Luego, vemos que el artículo 91, que habla de la función, el artículo 92, que habla de las obligaciones del Ministerio Público y de la policía que asiste al Ministerio Público, y el artículo 93 vuelve a establecer
y a reconocer lo que establece nuestra Constitución, que es al Ministerio Público que le corresponde la dirección de la investigación. Correcto. Entonces, ese actor, ese Ministerio Público que ha ya reunido y recopilado las evidencias en el ejercicio de sus facultades, tiene limitaciones que cumplir. Tiene que cumplir unos estándares para que pueda ser pasible de ser debidamente valorado. Lo primero, el mecanismo para obtenerla tiene que estar apegado al principio de legalidad. El artículo 166 establece que los elementos de pruebas para su valoración tienen que haber sido obtenidos de una manera lícita. El artículo 170, en contrapeso, para el juzgador que va a administrar justicia y que va a poder dirimir el conflicto, tendría que, de una manera previa, antes de darle un determinado valor a esa prueba, haber considerado que los hechos punibles y sus circunstancias, para ser acreditados mediante cualquier medio de prueba, tiene que haberse hecho de una manera, existe el principio de la libertad probatoria. Ya cumplió con el principio de legalidad, pero también entra el marco de la libertad probatoria. Ese marco de libertad probatoria se convierte en la práctica en un elemento que el juzgador va a poder cualificar, que va a tener que decidir para evitar que se puedan introducir elementos de prueba contrarios al orden, al sistema legal. Y el artículo 172 se va a referir a la valoración de la prueba. Y va a decir que el juez o el tribunal va a valorar cada uno de los elementos de prueba conforme a las reglas de la lógica, de los acontecimientos científicos y a la máxima de las experiencias. Y está obligado el juzgador a explicar las razones por las cuales le va a otorgar el determinado valor a esa prueba, siempre en base a un análisis armónico del conjunto de la prueba que recibió durante el proceso judicial. Ahí vemos cómo nuestro legislador ha buscado un equilibrio entre la actuación del Ministerio Público, que buscó y recopiló la prueba, limitándola a que sean levantadas respetando el principio de legalidad, y le dio a activó el mecanismo de defensa de quien lo requiera, dándole una libertad probatoria y condicionando al juzgador a tener que aplicar un sistema de valoración objetivo, terminando ya con aquel sistema inquisitorio donde la convicción del juzgador era lo que imperaba y formaba su religión en torno a la culpabilidad o no de una persona. Ya en nuestro sistema, a partir del Código Procesal Penal, tenemos ya un sistema legal que tiene contrapeso. Y independientemente de que cuando muchos profesionales que estudiaron con el Código de Procedimiento Criminal no aceptaron la transición y decidieron incluso, muchos hasta dejaron de ejercer la profesión en la materia penal para no involucrarse en un sistema de estudio a las nuevas disposiciones legales que iban a regular el procedimiento penal en la República Dominicana. Independientemente de eso, y todas las críticas que se le han venido haciendo al Código de Procedimiento Penal
porque incluso se ha llegado a decir que ha sido permisivo y que ha protegido sobremanera a los imputados. Independientemente de todo eso, de esas críticas, nosotros personalmente entendemos que nuestro Código Procesal Penal tiene disposiciones legales claras, precisas, equilibradas, que si se aplican en su conjunto, de manera seria, de manera responsable, el sistema penal de la República Dominicana, todas las partes que se involucran en el sistema están protegidas con disposiciones legales que le permiten realizar su trabajo de una manera objetiva, de una manera profesional, de una manera equilibrada. De ahí es que me motiva entonces introducir con esa base la institución creada por ley ya a partir del año 2008, es el Instituto Nacional de Ciencia Forense de la República Dominicana. ¿Por qué me motiva? Lo dije en la introducción, y con esa base, como nuestra Constitución, como nuestro Código, tocan el tema de la investigación, tocan el tema de la legitimidad de la prueba, convierten en un derecho fundamental de la persona el que no existan pruebas ilegales para proteger la presunción de inocencia. Todas esas prerrogativas que tenemos terminan en este tipo de institución, porque el 90% de todo el sistema, de todos los hechos que van a ser dirimidos para que un juez administre justicia, están siendo investigados y están siendo sometidos a los informes que realiza esta institución. Entonces, entiendo yo que esta institución debe convertirse en nuestro espejo, tiene que ser evaluada constantemente, tenemos que compartir la experiencia, el conjunto de los profesionales. Tenemos que aprovechar las oportunidades cuando se están discutiendo seminarios, los posgrados, los cursos que se imparten de conocimiento de la doctrina de derecho. Tenemos que en la República Dominicana empezar a examinar profundamente esa institución que está establecida en nuestra ley. Esa institución tiene como atribución lo siguiente: brinda los auxilios científicos y técnicos a los órganos de investigación. Es decir, va a ser soporte del órgano de investigación. Oigan lo segundo: brinda el auxilio a los tribunales de la República. Además dice que le brinda el auxilio a los particulares. También dice que le brinda el auxilio a las instituciones públicas y privadas que así lo requieran. Real y efectivamente, pero lo sujetan a la aplicación de un reglamento, y desde el año 2008 que se aprobó y se promulgó esta ley, todavía nosotros no conocemos el reglamento de esta ley. Eso es muy importante y es una crítica. Nuestros legisladores en los últimos 10 años, y quizá algunos años más, han empezado a acomodarse, y todas las leyes que votan, su aplicación la condicionan a un reglamento, y ese reglamento lo facultan para que la institución matriz que tiene como base sea la que dicte el reglamento. Y muchas veces vemos reglamentos que disponen, consagran y establecen normas a veces contradictorias o con una amplitud mayor
que la de la propia disposición. Eso no se veía 20 años atrás. Las leyes eran claras, las leyes se bastaban a sí mismas, no las supeditaban a reglamentos. Esta ley igual la supeditaron a reglamentos, entró en vigencia, crearon transitorio, lo vamos a ver porque tienen algunos elementos importantes para esta discusión. Sin embargo, es importante que entiendan que esta institución INASIP es un soporte por la forma en que ha sido creada para brindar los informes que requiera tanto el órgano investigador, que es el Ministerio Público, como el Poder Judicial, para no meterme en instituciones ni en particular, porque yo nunca he podido obtener de manera oficial que yo haga una consulta o un requerimiento a esa institución y que ella se sienta empoderada para darme respuesta. Eso es un absurdo. Si los auxiliares de la justicia, los profesionales, no tenemos ese acceso. Ellos se apoderan o porque el Ministerio Público les requiere o porque un juez les requiere eso, contrario a lo que dice la disposición legal. Dos elementos tiene el Instituto Nacional de Ciencia Forense que yo quiero compartir con usted. El uno, una de las funciones que es el de brindar los informes peritajes, dictámenes que solicita la autoridad judicial y el Ministerio Público. Y dos, practicar todos los análisis e investigaciones científicas y técnicas con motivo de la ocurrencia de un crimen o delito y de conformidad con la ley o cualquier otro reporte que sea requerido por el Ministerio Público o las autoridades judiciales. Esos dos elementos son los que yo quiero compartir con ustedes y establecerlo porque te dicen a ti el marco en relación al tema de la investigación, que es lo que estamos abordando, y en relación a la obtención de pruebas, que es también el otro tema que estamos compartiendo con ustedes. Otro elemento que crea también la ley son el Consejo Máximo, que es el Consejo Directivo, el director general del instituto, que va a tener su representación, y los directores generales y directores regionales. ¿Quiénes componen, quiénes integran el Consejo de Directores? Interesantísimo, señores. Miren, el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el secretario de Estado de Salud Pública, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el jefe de la Policía Nacional y el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes este último fungiría como secretario del Consejo y no tiene derecho a voto. No tiene derecho a voto. Llama mi atención, y lo comparto con ustedes, que dentro de este organismo, el Consejo Máximo, el órgano mayor del INASIP, esté el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque bajo el principio de separación de poderes, el Poder Judicial en nuestro sistema actual tiene un rol que discrepa para mí totalmente del rol de buscar, de investigar, salvo excepciones que un juez de la instrucción por requerimiento de una parte interesada para complementar ante una omisión del Ministerio Público, pues, o que determina sobre un archivo y te dice que continúe la investigación. Sí, casos muy particulares que podemos ver un rol que en base a como está establecido en la norma, el juez puede considerarlo o ordenar un peritaje ante el juez de la instrucción por una situación determinada. Es decir, hay unos casos particulares que el juez pudiera en esa fase preliminar quizá dar ese mandato. Pero en principio a nosotros nos llama la atención y entendemos que eso debe ser evaluado. La participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia dentro del Consejo Directivo del INASIP.
dentro de las atribuciones del director, prácticamente el director general tiene la facultad de representar el INASIP y va a dirigir todas las operaciones y las funciones del instituto, pudiendo delegar ante cualquier otro funcionario o empleado del instituto esas funciones. ¿Por qué voy mencionando esos nombres? Por la responsabilidad. ¿Quién es responsable si se altera o si se comete un fraude en el informe que genera INASIP? Eso es fundamental. Los técnicos, los peritos que contrata INASIP, ¿cómo deben, cuáles son las condiciones, cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo ellos asumen sus funciones? ¿Cuáles son los criterios para elegirlo? Todo eso la ley lo sujeta a que el reglamento lo contemple. Pero esta ley se está aplicando desde el año 2008, después que fue promulgada. Y sabemos que tiene más de 400 empleados, el INASIP. Entonces, ¿cuáles? Y son los que hacen las investigaciones y después firman los informes. Y ya saben todos ustedes que lo dije en la introducción, podemos discutirlo también más adelante con mayor profundidad y con los propios aportes que puedan hacer ustedes sobre el tema del carácter vinculante de lo que resulta al final estos informes que realiza el INASIP. Sí, para mí, en lo particular, el darle seguimiento a la ética del trabajo de los técnicos del INASIP, al código de supervisión, de vigilancia, y ver que la ley lo refiere a que esto se haga puro y simple en base a un reglamento y que todavía ese reglamento sea desconocido, es grave para mí la situación. Entonces, hay un tema sobre esto que no es un monopolio, obviamente, por ejemplo, porque esa libertad de prueba que hablaba, que yo le explicaba que tenemos nosotros para proponer peritaje o para poder obtener que otro perito nos pueda, que nosotros podamos apoderar a otro perito, una persona facultada para que realice un peritaje y contraponerlo al que haga INASIP. Todo eso la ley lo contempla. Eso es posible, está establecido en la ley. Un segundito, quiero compartir. Es decir, lo establece el párrafo siguiente. Lo dice de esta manera. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses es dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana la única facultada para expedir los informes y peritajes de la República Dominicana. La única facultada para expedir los informes y peritajes requeridos por el Sistema de Administración de Justicia de la República Dominicana. Sin perjuicio, establece la ley, sin perjuicio ni limitación a las facultades de las partes participantes o involucradas en procesos litigiosos o no, que por su índole puedan requerir de la presentación de sus propias pericias y medios probatorios de conformidad con las normas procesales. Ahora bien, eso no es efectivo. Yo puedo considerar y decir que ahora en la práctica el INASIP
los informes del INASIP son un monopolio dentro del sistema de justicia penal. Y son acreditados como si fueran irrevocables y como si fueran perfectos. Se han ganado la confianza y no por su profundidad ni por su objetividad, sino porque se ha ido imponiendo en el sistema sin un contrapeso. Y yo exhorto, y lo hago de manera crítica en cada oportunidad que tengo, y aquí no voy a perder la oportunidad de decirlo. Eso es fundamental para que haya seguridad jurídica, el contrapeso. No creo que los mejores técnicos, los mejores instrumentos, la ética de los profesionales de ese instituto sean superiores a otros que ejercen de manera privada. Entiendo que el juez, con el principio de la libertad de prueba, debe analizarlo y aplicarle el reglamento de valoración y las disposiciones de valoración del artículo 172, sin distinguir que venga uno INASIP o que venga y sea el producto de otro profesional. ¿Por qué me refiero a eso? Porque el hecho de que hay una parte interesada contrate los servicios de un perito no quiere decir que le está pagando para que decida a su favor o que dé un informe favorable a él. Eso es una práctica ilegal que tiene responsabilidad. Porque ese profesional, si falsea en su informe y si dice conforme a sus intereses y tiene un carácter, ese perito, en virtud de la ley, de que tiene que ser un informe conforme a los principios que regulan la materia, y se prueba lo contrario, compromete su responsabilidad. Entonces, el juzgador no tiene que crear un prejuicio de que es más fiable el de INASIP al informe que pueda emanar de otro particular. Además, cuando usted estudia el sistema de prueba, los mecanismos de prueba a nivel mundial, los que utiliza el INASIP, se ha podido corroborar que son vulnerables. No son mecanismos que le pueden garantizar a nadie el 100% de certeza. Porque no tienen los equipos adecuados, porque no tienen la formación adecuada, porque no tienen la protección, todos los elementos que la ciencia va produciendo, no tienen esa actualización. No tienen esa actualización. Sin embargo, hay que reconocer que ese instituto tiene y desempeña una labor inmensa. Para mí, desborda las posibilidades humanas, el universo de trabajo y la capacidad que tiene que tener el recurso humano para poder darle respuesta efectiva a eso. Voy a poner como ejemplo un reporte que salió de manera pública apenas un año después de creado el INASIP, por ley, porque ya estaba funcionando desde el año 2004, como dije al inicio. En el año 2009, el 30 de junio, sale público un informe con estos datos, que para mí son reveladores, porque si eso fue hace 11 años, para mí en esta fecha tiene que haberse cuatriplicado. Las estadísticas de la institución indican que solo de drogas, de las que envía la Dirección Nacional de Control de Drogas, se analizan anualmente un promedio de 22.389 nuevos casos confirmados. Se establece que, dentro de esas mismas estadísticas, que durante ese año llegaron 5.000 casos de documentos, 5.000 sobre fraudes a través de computadoras, teléfonos y tarjetas de crédito, 3.200 exámenes al año de toxicología
y 1.000 análisis de balística. Un promedio mensual de 500 cadáveres fueron levantados por el INACIP. La mayoría pertenecen a Santo Domingo, Santiago y Distrito Nacional. Dentro de enero y febrero de ese año, el INACIP levantó 2.366 cadáveres, la mayoría de personas que perecieron como consecuencia de disparos de armas de fuego y de traumas contusos provocados por accidentes de tránsito. En enero, INACIP levantó 472 cadáveres, de los cuales 150 son personas que perecieron por armas de fuego, 43 por armas blancas y 22 por ahorcamiento. En febrero de ese año, 457 cadáveres. De ese total, 126 fueron de armas de fuego, 33 de armas blancas, 26 de asfixia. En marzo se levantaron 454 cadáveres, 124 de armas de fuego, 35 de armas blancas y 135 de traumas contusos. Eso le dice a ustedes que la labor real, efectiva, de que le llegan trabajos que realizar y que se requieren de un esfuerzo humano, pero siempre sin comprometer la objetividad, la profesionalidad y la calidad y la certeza de ese trabajo, porque de ahí se van a desprender consecuencias. Entonces, esa es una labor grande. Sin embargo, que se debe haber multiplicado, porque quise coger una estadística de apenas un año después de promulgada la ley, para que ustedes pudieran razonar y entender cuál debe ser el agotamiento laboral que tiene esa institución. Sin embargo, las condiciones con las que esas personas laboran, independientemente de las que yo me he hecho referencia, el día 11 de abril del año 2019 se hace público la siguiente denuncia con relación a las condiciones que se están desarrollando en el INACIP. No aguantan, dicen los empleados. Si esto sigue así, en menos de 6 meses, el departamento quedará vacío, porque no aguantamos más. Se nos han ido numerosos empleados y otros tienen sus maletas hechas. No sé quién va a hacer este trabajo. Allí donde diariamente llegan los casos, siguen diciendo la denuncia, de estupefacientes que decomisa la Dirección de Droga y la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía, el personal trabaja empapado de sudor en un ambiente caracterizado por olores de las diversas drogas, las cuales le crean malestar. Es decir, esa institución creada por la ley, que no podemos decir que la ley ha creado un monopolio, porque dejó abierta que podamos utilizar otros peritos, otros profesionales, pero que los jueces, a la hora de administrar justicia, cuando valoran los resultados de INACIP, le dan preponderancia, trabajan con una labor muy intensa y además con las condiciones que quise compartir con ustedes en denuncia pública, infrahumana. Entonces, nuestro proceso penal, la prueba, esos casos que yo establecí ahí, son prácticamente los temas que llegan a INACIP y los reportes que dice INACIP tienen incidencia prácticamente en el 90% de los casos que llegan a la justicia y que se conocen en la justicia dominicana. No están llegando porque a pesar de que la ley creó la auditoría forense, por falta de presupuesto, no se ha podido preparar un equipo para que pueda realizar esa labor. Pero sí, la ley creó la auditoría forense. Esta era la introducción, esa era mi pequeña presentación y mi motivación a llamarle la atención a ustedes sobre esa institución, porque es una institución que donde quiera se la van a encontrar y que no podemos seguir siendo indiferentes ante ella. Ahora estamos a su disposición de compartir, de oír sus preocupaciones, sus inquietudes y y sus enseñanzas también. Excelente, brillante participación. Nos ha combinado a nosotros realmente a hacer algún comentario o alguna pregunta.
En este caso, la licenciada y distinguida jurista Emery Colombi ha hecho algunas observaciones mediante el chat. Sin embargo, nosotros entendemos que puede hacerla de manera oral, Emery. Luego también Caunabo Martínez. Sí, gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Hola, perfecto. Emily. Sí, saludos, profesor. ¿Cómo está usted? Iciano y los demás. Qué bonito escuchar. Igual, yo planteaba en el grupo sobre eso que usted muy puntualmente decía, que también era un inconveniente el monopolio, porque cuando uno lleva un proceso en la fase privada, por ejemplo, que uno quiere analizar la firma de un cheque o analizar cualquier documento auténtico, por ejemplo, en un proceso penal privado, ese monopolio incluso llega hasta hacer una obstrucción para que el proceso concluya. Porque como uno debe, si bien uno le plantea al juez que la ley faculta a que uno pueda ir directamente al INASIF, no lo permiten. Y aún estando en un proceso penal privado, te combinan a que esa actividad probatoria sea recabada a través del Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya el proceso es importante, por, digamos, quienes estén envueltos, tú vas a tener una paralización de que esa labor para que el Ministerio Público le envíe al INASIF sea un poco más lenta. Y ya luego en el seno del INASIF, pues todo eso que usted un poco ha enunciado, de todo lo que puede darse dentro de ese ambiente donde tú tienes empleados con una carga de trabajo muy alta, insatisfacción. Entonces, cuando tú le llevas al juez un análisis de un perito privado, entonces la valoración no es tal, aunque incluso el perito privado tenga mayor cualificación, que haya hecho un mejor ejercicio de la evaluación de la firma. O sea que sí estamos ante un problema. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Sí, no, yo realmente quise generar la preocupación porque yo voy a ser concluyente. Yo te voy a decir algo. Primero, yo entiendo que hay que modificar esa ley. Segundo, yo entiendo que debe ser un organismo independiente del propio Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público debe ser usuario como los particulares y el Estado debe organizar que el INASIF sea una institución autónoma. Es fundamental crearle la independencia de cualquier poder, porque si va a hacer investigaciones, si va a aportar y va a servir de sustento, debe hacerlo. Yo creo que hay que acreditar las universidades. Yo creo, por ejemplo, que las universidades son buenas, hay buenos recursos humanos que pudieran nutrirse y entiendo que deben tener sanciones para cuando se viole la ley, porque no puede haber una inequidad. Primero, no está en la Constitución en que un ente procesal, un particular, pueda tener menos acceso a la investigación y a los resultados de un organismo técnico que el Ministerio Público, que es una parte, o va a ser, como tú dices, contraparte tuya. Y en el caso de la acción privada, que es mínimo, porque ahí, con el auxilio judicial previo, se supone que es un mandato que le va a dar el juez y que ese juez, entonces, él tiene que ejecutar y acatar la orden del juez y hacer las diligencias. Sí. Pero yo creo que eso es mucha burocracia. Si te permite y la ley crea la facultad de tú ir al organismo, pues yo creo que eso ahorraría casos. Incluso eso ahorraría y ayudaría a la economía procesal en la República Dominicana, porque muchas personas pudieran hacer consultas previas y se ahorrarían incluso someter algún tipo de caso legal. Así es, gracias. Muy bien, Caunabo Martínez escribió en el chat, puede hacer su comentario, preguntar o hacer el comentario de manera oral. Sí, saludos a todos, ¿cómo están? Hola, Caunabo. Es un placer siempre, Guillermo, me encanta bastante estos foros. Y en el día de hoy tener a Jorge Luis, excelente, excelente. Gracias, gracias. Sí, hacía el comentario en atención a que en un momento de la disertación de Jorge Luis, pues hablaba a la inadaptación de los actores del sistema a la nueva norma. Y
venimos ya desde varios años viendo cómo tanto los actores, Ministerio Público, jueces, abogados, que se resisten a su formación respecto de los nuevos lineamientos, a la transformación que ha habido en el nuevo sistema de persecución penal de los delitos de las infracciones. Y ese es, como hacía en el comentario, un hándicap, es decir, un obstáculo para que de manera eficiente, en especial el Ministerio Público, pues entienda que las reglas del juego han cambiado. Y en esa misma línea, pues ha cambiado, como señalaba Luis, la forma de adquisición de la prueba, de los elementos probatorios, la forma de su valoración, porque las cosas se ha cientificado. Es decir, ya no es, y en esto vuelvo y recalco lo mismo que decía Jorge Luis, ya no es partiendo de lo que entienda el juez o de cómo quiera antojadizamente manejarlo, como el Ministerio Público quiera manejar las cosas, no. Hay reglas científicas que deben de aplicarse. Hay, y de conformidad con el 172, la experiencia del juez, su formación en cuanto... Y hay una ristra larga de doctrinarios respecto de cómo debe valorarse la prueba, pero todo eso es parte del proceso de formación al que debe someterse cada uno de los que intervienen en el proceso, porque es muestra de mucha desidia uno querer o muchos querer seguir cómo funcionaban las cosas en el Código de Procedimiento Criminal antiguo. Y hay que hacer un esfuerzo, cada quien debe de hacer un esfuerzo para que las cosas sean totalmente diferentes. Debe ser así, porque así como decía Aristóteles, y parafraseo, que la peor de las injusticias es que a un inocente se le condene. Parafraseo algo que él decía. Y yo fui víctima de familiares cercanos que en la antigua forma de persecución penal, pues, sin someter el juicio, el proceso a las reglas que hoy tenemos, pues muchos eran condenados y muchos eran sometidos a prisión y duraban largo tiempo en prisión porque el juicio no estaba delineado por las normas modernas. Entonces, hay que arrodillarse, hay que someterse a las nuevas normas, a los nuevos tiempos, a la constitucionalización de todos los procesos, porque es mejor tener muchas garantías que tener pocas. Entonces, es un cambio de mentalidad, es una transformación en la forma de ver las cosas y de qué es lo mejor y qué es lo más conveniente para cada uno de nosotros. Por otro lado, Jorge Luis hacía una crítica respecto a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencia de Investigación, del INACIF. Y bueno, yo hacía el señalamiento de que, caramba, tremenda crítica del exponente, obvio, de un hombre no solamente diríamos de la teoría, sino de la práctica. Hay que tener esa combinación de esos elementos para poder hacer ese tipo de observaciones. Y yo decía que eso deviene en un contrasentido. En el entendido, y me llamó bastante la atención por el hecho de que el presidente del Consejo de la Suprema Corte de Justicia forme parte de él. Es algo que hay que más adelante seguir observándolo de manera más detenida y proponer los cambios en ese sentido. Porque, tal como decía Emery, caramba, tiene explicación ahora ese gran monopolio que hay en esa área. Es decir, es lo que uno pensaría partiendo de cómo está conformado ese consejo directivo. Eso era lo que quería señalar. Muchas gracias.
Muy bien, Caonabo. No sé si Jorge Luis querrá agregar algo más respecto a ese Realmente, comentario. cada uno hizo un comentario, enriquece la discusión. Yo creo que de todo me gusta la idea de que el artículo 172 que él mencionó, para mí lo más importante es que obliga al juez a tener que explicar por qué le da un valor determinado a una prueba contra otra. Y yo creo que eso ha sido una de las conquistas de este sistema. Muy bien. Hay una pregunta de Diego. Diego, puede hacerla oralmente la pregunta. Diego Castellanos. Bueno, él dice, en el aspecto de grafología y falsificaciones de firma y documento, ¿qué institución privada pudiésemos utilizar y que fuera aceptada en justicia? Me serviría de mucho, ya que no conozco técnico privado en esta materia. Soy el licenciado Diego A. Castellano R. de Santiago. Bueno, mira, hay muchos peritos que hacen ese trabajo de manera privada. No quiero por esta vía porque eso es algo de competencia y que cada quien debe evaluar la competencia, los méritos, los reconocimientos que tienen públicos. Son oficinas, así como nosotros tenemos oficinas privadas, hay peritos que tienen también oficinas privadas y ofrecen ese servicio. Pero lo hay. La lucha que tenemos es para, que Emily también corroboró conmigo, es para que los jueces la acrediten y la valoren en igualdad de condiciones, que es una obligación legal que tienen, a la que le dan a los resultados del peritaje que vienen de los técnicos del INASIF. José Martín dice también que en ese mismo tenor tengo entendido que el aspecto de grafología, el INASIF no tiene personal capacitado y que debido a ello, cuando llegan casos de mucho interés, tienen que valerse de un grafólogo que labora en Chile. Él impartió un taller en la UAS y comentó que le pagan muy bien cada vez que requieren su trabajo y que en dicha institución no tiene personal calificado, que hay cientos de esto. No recuerdo su nombre. Sí, yo considero que esa es una institución demasiado importante que está jugando en nuestra actividad procesal penal una importancia medular y que tiene que ser evaluada, que tiene que llamar la atención de todos los profesionales, que no podemos seguir comentando y criticándola de una manera responsable, porque lo vivimos cada uno sufriendo su propia consecuencia, pero no nos organizamos, no ejercemos la presión adecuada, y yo creo que hay que ponerle atención a esa institución porque no vamos a mejorar nuestro sistema procesal penal si no evaluamos, mejoramos esa institución y la acreditamos, porque ella está desacreditada. Pregunta el licenciado Isiano, ¿cómo enfrentarse al peritaje del INASIF cuestionable en un juicio? Bueno, la idea es la siguiente. Primero, la ley nos da la libertad de que podamos construir y trabajar con peritos. Yo, en mi práctica profesional, me he ido a instituciones en otros países, es decir, he tratado de buscar peritaje, primero para el conocimiento privado nuestro, para fortalecer nuestra estrategia de defensa. Aquí te puedo confesar de que he tenido que pedir a veces 2, 3 peritos privados para también buscar informaciones. A veces he tenido que utilizar sin identificar partes, sino ponerlo en condiciones de que no puedan ni poder determinar de que se trata de un particular si es una persona conocida, por el temor a que no se sea objetivo o que no se sea serio. Tengo que decirlo, porque realmente estamos haciendo academia, estamos tratando de mejorar las cosas. Entonces, ¿qué te digo? Trabajemos, vamos a demostrar a los jueces que existe esa libertad probatoria y que ellos están obligados a valorar en las mismas condiciones. Vamos a hacer, por ejemplo, a mí me gusta el sistema de hacer careos entre los peritos, llevar mis peritos y que ellos vayan, que los jueces lo oigan y que se defienda un perito con el otro perito. Yo tiendo a pedir eso. A veces los jueces hasta eso te rechazan el careo. Sí. Tú te entiendes, si la ley dice que están obligados a llevar, a que ese informe que dan, ahí lo a sustentar. Entonces, yo tengo un informe que venga y me lo sustente. Pero a la hora que yo lo pido,
me ponen largo, es decir, me afectan, no me lo otorgan. Entonces, realmente ese espíritu que es buscar justicia y que el proceso penal no es otra cosa que encontrar la verdad, no debiera ser tan limitada, no debiera ser el juez en su rol, a veces hasta, que me perdonen, porque no es ofenderlo, pero a veces hasta miope, de no unirse en que esos instrumentos que la ley pone en manos de nosotros para llevarle las pruebas que le permitan crear y formar la base de sustento de la decisión que tendrán ellos que dictar de una manera incontrovertida, se pierda. Y se pierde cuando ellos limitan el ejercicio probatorio. Muy bien, antes de irnos, doctor, yo quisiera saber su opinión con relación a los eventuales juicios que podrían haber, si de hecho en un futuro ya con respecto precisamente a lo que está aconteciendo en virtud de la pandemia, se hace realidad la digitalización de todas las pruebas, ya no habría expediente, que independientemente de que haya pandemia o no, prácticamente el Poder Judicial va a continuar con esta situación de las audiencias virtuales. ¿Llegaría solamente o se quedaría hasta la etapa de la medida de coerción? ¿Podría llegar hasta la audiencia preliminar? ¿Podrían haber juicios virtuales? Es decir, ¿hasta qué afectación podría de una u otra manera llevar con los principios rectores del proceso penal? Habría que hacer cambios a la ley, a la propia Constitución, habría que modificar a través de los reglamentos, como usted inclusive mencionaba, reglamentos entonces que violan la Constitución, que a veces violan también la propia ley y que de una u otra manera entonces afecta y crea una inseguridad jurídica. ¿Qué opinión le merece esta situación? Mira, la pandemia para mí lo que ha hecho aflorar nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Nosotros nos hemos creído que hemos avanzado mucho, que tenemos un sistema fuerte, que nuestras instituciones son fuertes, que nosotros somos modernos, que nosotros estamos informados con el internet de todo lo que pasa en el mundo y que a veces nos comparamos con los peores para saber que estamos mejor. Sin embargo, ¿cuántos abogados ejercemos la profesión? Es lo primero que tú tienes que preguntarte. ¿Cuántos profesionales del derecho estamos ejerciendo? 30.000. Yo pienso que como poco 30.000 estamos ejerciendo. La segunda pregunta, de esos 30.000, ¿cuánto tienen computadora con capacidad de conectarla a internet y poder manejarla, manipularla y también estar en unas condiciones, en una oficina, en condiciones de poder participar en una audiencia por vía digital? Yo pienso, yo no tengo el dato, pero yo soy una persona que interactúo con la gente, que cuando voy a un proceso interactúo con los colegas, lo escucho. Hay demasiadas limitaciones. Se ejerce con mucha precariedad. Nuestro colegio no tiene recursos para proteger en estado de emergencia a los profesionales. En estado ordinario son muy pocas las ayudas de asistencia a los profesionales cuando a veces enferman su propia seguridad. Entonces, eso va a encarecer el ejercicio profesional. Va a dejar de ser gratuito o va a ser una hipocresía de que el sistema es gratuito, porque terminarán la mayoría teniendo que ir a la oficina que instalen en el tribunal para poder utilizar esa prerrogativa, pero ya va a ser en condiciones diferentes a las que los demás vamos a poder hacerlo desde nuestro despacho. Entonces, yo soy lo siguiente, yo no quiero ser negativo, estoy tratando de ser realista. Lo primero es evaluar, no es venir a imponer una norma y decir ahora va a ser digital, no, es evaluar el usuario del sistema, la realidad, los componentes. Tenemos la calidad del Internet. ¿Ustedes conocen las limitaciones de la calidad del Internet en la República Dominicana? ¿Cuáles son las áreas donde el Internet es más fuerte y en otras áreas donde prácticamente es inaccesible? Sí,
Son muchas las estructuras físicas, técnicas que hay que evaluar. Esto no es una solución para improvisar. Yo entiendo que la pandemia nunca debió ser motivo para desarticular el sistema de administración de justicia. Nunca voy a compartir eso. Yo hubiese activado el sistema de justicia para mantener dándole respuesta a los problemas que ya existían, a las moratorias que ya existían. Y además, contrataba y aumentaba los de recursos humanos para poder estar en capacidad de aquellos casos extraordinarios que como consecuencia del estado de excepción surgen en una sociedad, también darle respuesta. Con esto no estoy diciendo que estoy llamando a que nos juntemos en una audiencia 50 personas, público. No, con las medidas del lugar, con las prerrogativas del lugar. Es decir, si yo tengo una audiencia, yo puedo irme y entrar con mi contraparte y el juez puede estar y estamos respetando el distanciamiento y tenemos que ir con la mascarilla y con todos los instrumentos que los expertos en medicina recomienden, pero nunca cerrar la puerta de la justicia, nunca dejar de hacer juicios, porque si nos atrasábamos en el sistema anterior y teníamos, por ejemplo, solamente según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, teníamos 20.000 en la Suprema Corte de Justicia. En el sistema a nivel nacional, ¿cuánto es la mora? ¿Cuánto ha aumentado la mora? ¿O es que ya todos los conflictos dejaron de existir por el estado de emergencia? Lo contrario, yo asumo que surgieron más conflictos que están latentes. Entonces, el sistema judicial no debió cerrar su puerta en la República Dominicana. Debió tomar las medidas adecuadas para evitar riesgos, pero dentro de sus posibilidades materiales, reales, prácticas, físicas reales. ¿Tú entiendes? Entonces esa es mi exhortación, a que hagamos previo a empezar a crear nuevos mecanismos, a evaluar las condiciones de lo que tenemos, ver nuestras limitaciones y ver que la justicia es universal. El acceso a la justicia es universal, no es excluyente. Entonces tenemos que pensar en todos los que somos usuarios del sistema para que las medidas que adoptemos le permitan el acceso a todos. Esa es mi exhortación. Excelente, excelente, brillante la ponencia, la participación del doctor Jorge Luis Polanco. Para nosotros ha sido un grato placer, un honor poder compartir con él, un hombre brillante, como siempre, en todos los aspectos de la vida que siempre le ha tocado enfrentar, y muy especialmente en los litigios y también en las conferencias siempre que ha sido invitado, trae a todos los participantes algo nuevo, novedoso, como ha sido en el caso de hoy, el tema que ha traído. Por último, de despedida, Jorge Luis, si quiere decir algo. No, darle las gracias a ustedes y a todos los amigos que han participado. Quisiera darle un abrazo en la distancia a todos. Para mí es una alegría ver los rostros, ver los nombres de ustedes. Somos familias todos, todos estamos pasando por un momento difícil, la solidaridad. Debemos mantenernos juntos, positivos y ayudándonos y activar la solidaridad. Quiero terminar con eso. Este es un momento donde el marco de solidaridad tiene que ir sobre los que menos posibilidades tienen. Entonces le pido a los colegas y a los compañeros que activemos la sensibilidad y que no seamos indiferentes ante cualquier colega que esté necesitando de nosotros. Excelente, entonces vamos a pedirlo con un fuerte aplauso. Habiliten todos sus micrófonos y con un aplauso lo despedimos. Buenas noches. Chao. Ese soy yo. Yo soy.
Recuerdo ese día. No era mi intención. Debí llevar primero, pero aún no tengo celular y supongo que no lo pensé bien. Creo que debo irme, pero si fuera posible me gustaría estar en contacto. Sí, ya pasó. Buenas noches, licenciado Luciano. Buenas noches. ¿Cómo se siente, licenciado? Estamos bien, estamos bien. Me disculpo que ahora fue que pude llegar. Estaba en otro Zoom de otras materias. Ok. Sí, Estábamos terminando ya el evento, pero se produjo una pequeña interrupción. perdone. Estábamos terminando ya el evento cuando se produjo una pequeña interrupción. Ok, de acuerdo. Pues muchísimas gracias y estamos en ¿Cómo se comunicación. siente? ¿Todo licenciado. bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Saludos, placer. Buenas noches. Nos despedimos a todos los que están Gracias. presentes.